En la última edición de Arco nos impresionaron sus fotografías y aquí lo tenemos en Espacio de Arte para repasar su trayectoria. Un artista vinculado al paisaje que hoy nos sorprende por un nuevo giro en su dilatada trayectoria artística. Esta vez retrata edificios en construcción de México, Francia, Rusia o Madrid. Son todos ellos espacios sin gente pero repletos de humanidad. Una obra tan perfecta que bien podríamos decir que la vida imita las imágenes del magnífico fotógrafo Carlos Rodríguez. Hola Carlos, bienvenido a Espacio de Arte. Hola. Empezamos por un breve cuestionario para saber datos biográficos. Siempre recibes a todo el mundo con una agradable sonrisa, eres muy positivo y generoso y tienes mucho humor. Nosotros te vemos así, ¿realmente eres así? Bueno, yo creo que debo ser así, ¿no? Porque estar amargado no conduce a nada, ¿no? Entonces, bueno, aparte tengo la suerte de encontrarme con muy buena gente siempre, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo me cargo de energía positiva, generalmente, ¿no? Tú ya desde joven, desde muy joven además, sabías que ibas a ser fotógrafo. Curiosamente, ¿con antecedentes o sin precedentes familiares? No. Mi padre tenía una cámara, una Kodak de estas de fuelle, una cámara muy antigua, hacía algunas fotos, pero no precisamente aquello me inspiraba, ¿no? Lo que ocurre es que después en Vigo, un amigo mío se compró una, no recuerdo exactamente, de Risa, una cámara, ya una Yasica, y nos fuimos a Samil a pasar un domingo y nos hicimos fotos, ¿no? Bueno, con otro grupo de amigos. Y cuando las reveló dijo, coño, esta cámara hace mejores fotos cuando disparas tú que cuando disparo yo. Bueno, es una anécdota. Sí me gustaba la fotografía a partir de esa edad, de verdad. Y entonces fue cuando decidí dejar el trabajo de Vigo, que yo trabajaba en Almacenes Olmedo, una tienda... Soy de toda la vida, ¿no? De toda la vida, histórica. Y decidí irme a Suiza porque sabía que allí había una escuela de fotografía, que se podía aprender un poco más que aquí. Y bueno, me apetecía bastante la aventura, ¿no? Bueno, si no recuerdo mal, esa escuela de Suiza era la mejor del momento. Bueno, eso decían, sí. O dicen, sí. Ahí fuiste tú, apuntando alto. Una de tus grandes aficiones es la velocidad. Yo no sé a cuánto has llegado a poner tus coches porque eres un apasionado de los buenos coches también. ¡Qué lío! Hoy te meten en la cárcel, ¿eh? Sí. Bueno, entonces no nos digas esa velocidad, pero sí que eres un apasionado, de hecho... No, he probado algún coche más de 300. He probado un coche más de 300. ¿Y has hecho series fotográficas dedicadas a rallies y a Fórmula 1? Bueno, tuve una época, estuve 17 años en una revista que es Autopista, o el grupo Luike Motor Press, colaboré con ellos y fotografié pues, muchas carreras de Fórmula 1, rallies de Campeonato del Mundo, Campeonato de España y por supuesto el Campeonato Gallego de Rallies, que había que apoyar un poquito al automovilismo gallego. Solo se hablaba de fútbol prácticamente, ¿no? Bueno, aquí practicabas mucho deporte y con tanto deporte, comer bien, porque una de tus grandes pasiones es la gastronómica. Bueno, también en Galicia se come muy bien, sí. Y en España en general, ¿eh? Y sobre todo si algunos tienen un hijo con un restaurante y de los buenos además. David, en Vigo. Sí, David, que un restaurante magnífico. Muy de diseñito. Okay. Bueno, es de diseño, pero de comida tradicional, muy elaborada y... Bueno, ¿qué voy a decirte yo? Sí. Bueno, que también comer y beber, porque el nombre David también incluye una vid, o sea, el vino. Bueno, David es el logotipo es DA minúscula y VID, o sea, la vid en mayúsculas, ¿no? Es un logotipo muy bonito, con un racimo, entonces David sería de la vid en gallego y además él se llama David. ¿Qué te ha marcado más, Carlos? ¿Tus orígenes o tus experiencias por el mundo? Bueno, yo creo que las dos cosas. Mis orígenes, yo soy de Arbo, de un pueblo muy bonito, se llama Sela. Bueno, todo el entorno, toda la zona, el río Miño es una maravilla. Y entonces sí me ha marcado tanto la infancia como la adolescencia, porque bueno, te crías entre cánticos de ruiseñores, de jilgueros, de mirlos, que mucha gente no sabe lo que es, no sabe distinguirlos, ¿no? Y la naturaleza es sabia y te enseña muchas cosas. Luego tuve la fortuna, por iniciativa también, de viajar, y que me gusta mucho viajar,
y el mundo te enseña bastante más también, mucho más, ¿no? Bueno, es que habitualmente llamarte a ti es, si no estás en Rusia, o sea, en Moscú, estás en París, estás en México, es muy difícil que estés aquí. Es muy difícil, sí. Bueno, no, tuve una época que con el tema del motor viajé muchísimo, ¿no? Después tuve otra, nosotros nos dedicábamos bastante a fotografía industrial, publicitaria, arquitectura, moda, ¿no? E hicimos muchos trabajos de grandes empresas por España, ¿no? Y además publicaciones. Entonces, bueno, pues esto te hace que conozcas mucho el país. El país me refiero a Galicia y a España en general, ¿no? Llevas años y años disparando esas cámaras. ¿Qué temas nunca cubrirías? ¿Qué temas nunca cubriría? Tú que te has metido, e incluso te has metido en el río cuando los demás no veían nada en el paisaje por estar nublado. Hemos leído algún episodio que ahí estabas tú, sin importarte nada más. Ah, esta es una historia, sí, que contaba Valentín. Valentín es un magnífico fotógrafo. Tiene ahora una exposición en Vigo, en la banca. Sí, nos ocurrió una vez en el Caurel, él vino conmigo y no se atrevió a disparar porque dijo, yo aquí no veo nada. Entonces yo me metí en el agua con una cámara de placas. Y encima, como esas cámaras tan... Frío, el agua estaba helada. Pero vi la fotografía, me metí, me arriesgué porque, bueno, podía coger una pulmonía. Pero sí conseguí una fotografía fantástica, sí. Yo la veía porque además había como niebla, la cascada estaba muy bonita, bueno... Pero cuentan los demás que no veían absolutamente nada y después se arrepintieron de no haber hecho fotos, sí. Claro. Bueno, lo cuenta él en una historia que dice, bueno, yo después de 20 años todavía no me explico cómo no disparé, ¿no? Si te parece, pasamos a analizar precisamente esas buenas fotos. Carlos, resulta muy difícil ser profeta en la tierra de uno, porque tú resulta que eres de esos autores fabulosos, descubiertos y admirados muchísimo antes en el exterior que aquí. Difícil de contestar esta pregunta. Pero difícil. una realidad. Muy difícil. Mira, Galicia tiene un problema. Galicia tiene un problema que es que creemos poco en nosotros mismos. Es decir, tenemos un complejo. Bueno, yo no lo tengo, sinceramente. He estado entre grandes fotógrafos y nunca me acomplejaron. Es decir, yo creo que he aprendido de los grandes fotógrafos e intento hacer lo que ellos hicieron con mi estilo, ¿no? Entonces, yo creo que en Galicia tendrían que las instituciones apoyar bastante más, que apoyan muy poquito, a los artistas, a los profesionales gallegos y exportar ese arte fuera de Galicia. Es decir, hay que no exportarlo no solo a Madrid o Barcelona, sino incluso a otros países. Me sorprendía cuando en la exposición de Rusia el director del museo me decía que ellos están encantados de hacer intercambios culturales y que les costó aquí en Galicia conectar con alguien, con alguna institución, ¿no? Y esto, bueno, pues sería una manera de que pudiéramos intercambiar, tener un intercambio cultural entre otros países, ¿no? Porque allí en el Museo Cheliabis... El museo sí, es un museo de arte, es un museo de la historia y arte contemporáneo. Es en Chelyabinsk, que es una ciudad muy importante de Rusia y posiblemente sea el tercer museo más importante después del de San Petersburgo y el Pushkin. Vamos a esa serie de edificios en construcción, que por cierto en ese país vaya filo que puedes tener, vaya filo con el tema. Pues esos edificios en construcción en los que apenas si están los trabajadores, pueden estar, pero están sus huellas, lo que han dejado pues en un momento de descanso o en un momento que se van y para volver al día siguiente y continuar las labores de construcción. Sí, bueno, en Rusia se pueden hacer maravillas. Te digo, por ejemplo, yo en principio lo que tú estás hablando de las fotografías de estos espacios, ¿no? Yo he fotografiado mucha arquitectura, grandes obras como por ejemplo, bueno, un ejemplo lo tenemos aquí en Galicia, que es una obra importantísima, que es la Ciudad de la Cultura, de Peter Eastman. He fotografiado alguna obra de Foster, hace poco en Sevilla, pues la de César Pelli. Pues todo esto está muy bien porque son obras acabadas, son muy bonitas, pero hay una fase en la arquitectura
bueno, y no solo en la arquitectura, sino en ese tipo de espacios, pero sí en la arquitectura, que es una fase que se llama la deconstrucción, que puede ser algo que estás rompiendo y en ese roto se pueden hacer fotografías muy interesantes. O incluso en la construcción, es decir, cuando estás construyendo, no rompiendo, ¿no? Se pueden hacer fotos muy bonitas. Las vemos interesantísimas, vemos esos obreros. Algunas han surgido mucho después de la desgracia de las Torres Gemelas, pero ese hierro impactando contra una de las torres es espectacular. Y después lo que sí que nos llama la atención es cómo te fijas en cosas que habitualmente los demás no nos fijamos. Cómo ensalzas ese bote de Coca-Cola, ese saco de despojos, de constructivos, de material desechable. Sí, bueno, pero que están ahí, son bodegones que están ahí, son espacios, son bodegones. Naturalezas muertas contemporáneas, industriales. Sin duda, sí, sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que existe, es decir, está ahí, no es que tú lo verías también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo me tiro muchas horas, porque sí, a lo mejor en una obra, la Fundación de Telefónica en Madrid, durante la obra, pues iba con bastante frecuencia, ¿no? Y a lo mejor estaba todo un día subiendo pues a la 4ª planta, bajaba a la 3ª, volvía a subir a la 1ª, sí. E iba viendo momentos de luz. Bueno, la luz es fundamental, fundamental, ¿eh? Es todo, la fotografía es todo luz, lo más importante. Pero hay momentos de luz y momentos en que, por ejemplo, pues unos obreros pues dejan, tengo una fotografía que está en un ventanal de los que da Gran Vía, y bueno, pues tienen allí sus bolsas, sus botas, sus cosas, ¿no? Y aquello pues me pareció un bodegón fantástico. Entonces, claro, ¿por qué me parece un bodegón fantástico? Porque tengo luces, ¿eh? Y luego, bueno, pues lo que tienes que cuidar es un poquito la composición, ¿no? Y lo que sí en esa fotografía se ve muy bien es el exterior, ¿no? Y está muy equilibrada la luz. Entonces, bueno, pues a mí me gusta, claro. Sí. Otras veces subes a alturas de 60 pisos. Lo has hecho también en México. En México. Sí. Y no sé si dará vértigo. Desde luego, algunas de esas fotos nos producen, a los que las vemos, verdadero vértigo, sí. No. Bueno, yo en México, una de las fotografías que hice, que me empeñé bastante, conseguí que el jefe de un grupo de soldadores, en la planta creo que era 54, recordando un poco aquella fotografía que ahora no me acuerdo el nombre del fotógrafo, pero que fue famosísima, cuando la torre esta, que estaban construyendo la torre en Nueva York, Rockefeller Center, pues ahí está famosísima foto que están pues 11 elementos, 11 personajes, ¿no? Yo no recuerdo exactamente si le llamaban la merienda, la comida, las alturas o algo así. Y me gustó, me encantó la viga de la última planta que da a la Avenida de Reforma. La Avenida de Reforma es la avenida más importante del DF, de México. Entonces vi la viga, además una estructura que tiene abajo, pues hace como dos L's, ¿no? Como dos ángulos. Entonces me encantó estéticamente esa estructura. La Avenida de Reforma y bueno, con los rascacielos que tiene, o los edificios altos al fondo. Entonces intenté con otros soldadores o jefes, incluso un jefe de seguridad que era americano, convencí al jefe de los soldadores de ese grupo y nada, se prestaron a colocarse en la viga esta famosa, que bueno, que a mí me gustaba. Y entonces, bueno, pues allá se colocaron, y la diferencia entre esa de esa época, que es del año 32 o 34, 1900, claro, en Nueva York, la diferencia entre una y otra es que han pasado 80 y tantos años y que aquellos americanos estaban encima de una viga sin ningún sistema de seguridad, y aquí pues están muy simpáticos, muy viendo la cámara, y con todos los sistemas de seguridad, es decir, con los arneses, con las barras aquellas, con todo, ¿no? Aquí vemos a otro de los trabajadores en plena faena. Sí, bueno, este es un soldador que fotografié. Esta es una foto fantástica, para mí es impresionante, porque es por la composición, pero sobre todo las luces que tiene. Es un soldador en la obra de Telefónica de la Fundación de Madrid. Te vemos muy perfeccionista, controlando luces, color, matices. ¿Cuánto hay de improvisación en tu trabajo? Hay muchos Photoshop. Y otra cosa, los actores nunca jamás posan. Por ejemplo, lo tenemos ahora. Están de manera siempre natural, sí, buscando tú ese momento especial para retratarlos.
Bueno, es que el trabajador está en su escenario, ¿no? Entonces no tiene por qué estar posando, ¿no? No le estoy haciendo un retrato, le estoy haciendo una fotografía de su momento, ¿no? Y en su espacio. Entonces, bueno, lo que busco es un poco eso, en los personajes. En los espacios lo que busco pues, es la luz. Por ejemplo, pues, en esta fotografía, ¿no? Pues, es el ambiente que hay, pero que ahí hay, aunque no veas ningún ser humano, ahí estuvieron trabajando y vuelven luego, ¿no? Entonces, yo creo que tienen alma, ¿no? Creo. A ver qué alma le pone a tus fotografías el gran periodista Javier González Méndez. Hace años que sigue la trayectoria de Carlos. Pues nada, hablar de Carlos Rodríguez para mí es muy complicado porque desde el momento que lo conocí, que fueron hace muchos años ya, me di cuenta de que había una persona tan desastrosa como yo, o más, para vivir, éramos los dos un desastre, poco organizados y bueno, con muchas ilusiones para hacer cosas y tal, pero muy desastrosos. Luego, con el tiempo, sí me hizo recordar algo que yo no me esperaba de él, porque yo le veía hacer fotografías pues, de fútbol, de coches, etcétera. Y de repente descubrí y me hizo recordar uno de los libros que más me impactó cuando era joven, que fue aquel famoso del Oxfam Rampa, lo del tercer ojo, y dije, coño, a ver si lo del tercer ojo resulta que es lo que tiene Carlos Rodríguez, porque es verdad que hay cosas que él ve que las personas normales somos incapaces de percibir, pero llega fulano con su cámara, con su objetivo y de repente capta algo de un lugar prácticamente muerto, inánime y tal y cual, y descubre cosas en donde hay vida. Las piedras hablan, el paisaje interior de una casa en ruinas pues de repente está vivo y parece un festival de colores y detalles que pasan desaparecidos para el ser humano normal. Por consiguiente, al final tengo que reconocer que es un desastre que poco a poco se ha ido reorganizando y que ha llegado a una sublimación fotográfica muy interesante. Reconozco que su última fase me ha impactado mucho porque es muy neoyorquina para un señor que nació en Arbo. Vamos, es un tipo que le encanta la lamprea y sin embargo es capaz de crear una obra prácticamente que haría cualquier genio neoyorquino. Por eso me ha entusiasmado su última fase. Muchísimas gracias a Javier. Un tanto desastroso, ¿te ve por organización? ¿No? Bueno, Javier es un poco sinvergüenza. No, es Javier, un gran periodista. Qué sorpresa, magnífico, tenido... magnífico. Mira, yo tuve la suerte de conocer a Javier, digo tuve la suerte porque es un gran amigo, y nos conocimos en el pueblo gallego. Él recién estaba en prácticas y yo acababa de llegar de Suiza, ¿no? Y bueno, fue una época así un poco muy juvenil, muy alocada, pero también tuve la suerte de que años después, cuando un libro que se editó aquí en Galicia, Galicia Instante Eterno, del que hablaremos a continuación, me hizo un texto, que le pedí un texto maravilloso, maravilloso, un texto de final de libro que habla de el peregrino y el camino de Santiago, y de alguna manera, bueno, tenéis que leerlo. Bueno, tenemos que leerlo y vamos a hablar de esa obra maestra, porque se considera así. Ha sido un regalo institucional. Me vas a poner colorado. Te voy a poner colorado y no sé motivos. Ha sido un regalo institucional, se publicó en 1995 el libro y a partir de entonces casi quedó, sobre todo en Galicia, la imagen de Carlos asociada al paisaje, de tal impacto que tuvo. Además, en Londres la reconocieron como la mejor edición mundial. Nos dieron el primer premio, fuimos finalistas con un libro americano y un libro inglés. Sí, sí, fue un éxito total. Ya digo, estamos ante una obra maestra, una Galicia mágica, unos paisajes que ahí podríamos decir, ¿quién copia a quién? Si la naturaleza copia el paisaje de Carlos Rodríguez. Mira, cuando hicimos la selección de la poesía y la prosa gallega, Luis Tosar me decía, parece que escribieron os paisaxes os escritores que están aquí ahora, ¿no? Es que realmente esos textos, o sea, esa recopilación de poesía y prosa, que son citas que tenemos en el libro, pues se adaptan perfectamente a esa Galicia, ¿no? Y esa Galicia es la única que de momento aún existe, que no la han destruido el ser humano, que es bastante bruto, ¿no? Después de esa publicación, Carlos, han venido otras, además con autoridades
como la desaparecida desgraciadamente Dolores Vila-Jato. Ahí están esos paradores en sonidos de un viaje milenario y muchos otros más, el Hotel Mindanao, el Camino de Santiago, bueno, muchísimas publicaciones. Sí, hice varias, sí, catedrales de España, comparadores, Sonidos de un viaje milenario es un libro de Comebrando el milenio de Almanzor, las incursiones de Almanzor, espera que recuerde, otro libro fue del Cangas de Onís, que era con motivo de la inauguración del parador de Cangas de Onís, entonces es un libro sobre el monasterio, que creo que es del siglo XI o algo así, ¿no? Bueno, tengo varias publicaciones. No recordará todas. Y varios trabajos ahora pendientes en Moscú, no solamente en este museo, sino que ahora falta por concretar. Qué lío. Que tengo. Bueno, podemos irnos a Matadero, como tenemos ahora la imagen, en Madrid. Sí, en Matadero estuve el año pasado con dos imágenes muy bonitas, una de la Fundación Telefónica y la otra precisamente los soldadores de México, que además son todos mexicanos, como la americana, que eran americanos, ¿no? Y representado también con Clorofila y con Art District. Y tomen nota las galerías gallegas, porque tu trabajo, ¿qué pasa? Que no se ve por aquí. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que es porque, a lo mejor ha sido por tu formación, porque, bueno, es curioso. Mira, este año nos ha llamado mucho la atención en Arco la galería con la que participas, por lo bien que edita la fotografía. Bueno, ahí interviene un personaje que es fantástico. Vamos a ver, el laboratorio o donde se imprime es quizá el número 1 de España, para mí, con mucha diferencia, y en Europa está entre los 3 mejores, ¿no? Que es Clorofila Digital y luego tiene un espacio expositivo. Y José Luis Cano pues lleva 35 años de oficio y ha trabajado con las mejores galerías, con los mejores artistas. Bueno, es un referente mundial además. Y hablando de esos referentes a nivel artístico, ¿cuáles son los tuyos? ¿Fotográficos o de otra índole? ¿Te refieres a las influencias en tu obra? Las influencias son evidentes, hasta en el propio Picasso no existe sin Cézanne y sus antecesores. Sin duda. Mira, yo fui un admirador cuando empecé en Suiza de David Hamilton. Los Flux aquellos, Red de Saint-Fils o Les Demoiselles, esos libros que además los tengo. Luego te fijas en una colección que tengo de Life, que es muy importante, también grandes fotógrafos. Para mí referentes fueron Richard Avedon, por ejemplo, Helmut Newton. Me impresionó la exposición de Sebastián Salgado, que es un maestro. Y a nivel paisajístico, con Galicia Instante Eterno, a lo mejor puede recordar algo. A lo mejor tu trabajo... A nivel paisajístico hay para mí un maestro que se llama Ansel Adams. Y para todos los fotógrafos, yo creo que del mundo. Es la perfección. Sí. ¿Y qué proyectos tienes? Porque si no iba mal encaminada, tienes proyectos pendientes, pero claro, por concretar, en Rusia. Qué lío. No, de momento sí tengo un par de exposiciones muy importantes, pero que prefiero reservarme un poquito porque va por buen camino, pero va un poquito lento, porque es lógico además. Pero bueno, sí, tengo ahí San Petersburgo y tengo Moscú. Dos cosas muy interesantes. Bueno, pues tomen nota aquí nuestras galerías gallegas, porque que esté representado en España también. En España, pero por Madrid y por ahí. Y a nosotros no nos interesa eso, nos interesa más lo nuestro. Bueno, aquí hay cosas buenas también. Pues claro que sí, y por aquí. Y nosotros tenemos el lujo de que se hayan sentado grandísimos fotógrafos. Y espero que sigáis viniendo, Carlos. También hay buenos fotógrafos en Galicia. Que sí, y se han sentado en este programa. Sin duda, sí, Suso Lobato, por ejemplo, Manuel Sendón, y largo y tendido. Muchísimas gracias, Carlos. Por favor, muchas gracias a ti. Hasta siempre. Hoy triunfa por el mundo con sus vanitas de hierro y bodegones industriales de grandes edificios en ruinas o en construcción. Dignifica sus restos, las huellas abandonadas que hablan de seres humanos aunque las personas no estén presentes. Su disparo fotográfico convierte el hallazgo en mágico.
Lo hizo antes con el paisaje gallego, hoy lo hace ante las edificaciones. Carlos Rodríguez expone mucho más fuera de España que aquí en nuestra tierra. Como siempre, ignoramos lo mejor de lo nuestro y no debiera consentirse. Desde Cultura y espacios institucionales, tomen nota. Muchas gracias, hasta la semana próxima.